Vamos a orar, a orar por la palabra, que el Señor sea hablándonos hoy a través de su palabra. ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros? Allá en sus casas, vamos a orar. Dios Todopoderoso, queremos, Señor, que nos hables hoy a través de tu palabra. Queremos que sea como una espada de doble filo que penetre hasta partir el alma, que sea una palabra como un martillo que quebranta la piedra, Señor. Oramos, Señor, para que podamos estar prestos, Dios, a escuchar tu palabra, Dios, y no solo escucharla, sino tener el deseo, Dios, de poderla vivir, de poderla obedecer, de poderla aplicar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. El texto clave del estudio está en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Dice: en aquellos días, Ezequías, el rey Ezequías, cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ese es el estudio de hoy. Esa frase que está al final, ese fue el título que le di al estudio: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El rey Ezequías, entre todos los reyes de Judá, fue el mejor. El rey Ezequías fue el mejor rey del pueblo de Judá. Y vamos a leer algunos textos donde nos dicen, o donde nos ratifica lo que acabé de afirmar. Segunda de Reyes 18, versos del 1 al 7, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz y de Judá. Cuando comenzó a reinar, Ezequías era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Mire pues lo que dice acerca del rey Ezequías: que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. En Jehová Dios de Israel dice que el rey Ezequías puso su esperanza. Y mire esa frase que sigue: ni después ni antes de él hubo otro rey entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con el rey Ezequías. A donde quiera que salía, el rey Ezequías prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. De acuerdo a la lectura que hicimos, el rey Ezequías fue uno de los mejores reyes. El rey Ezequías hizo volver el corazón de su pueblo a Dios. El rey Ezequías estaba tal vez viviendo los mejores momentos como rey de Judá. Estaba en su fama, estaba en su apogeo. Según los cálculos, el rey Ezequías, cuando Dios le dijo que ordena tu casa porque morirás, tenía 39 años. Usted se imagina uno de 39 años y que uno reciba esa noticia, que alístese, organícese porque pronto vas a morir. Solo llevaba 14 años como rey, porque comenzó a reinar cuando tenía 25 años. Yo creo que ninguno de nosotros nos queremos morir a los 39 años, ni tampoco queremos morirnos en el mejor momento, cuando estaba en su fama, en su apogeo, cuando estaba en un avivamiento el pueblo de Judá. Pero los versículos que acabamos de leer al principio del estudio, sobre todo el texto clave, nos dice que el rey Ezequías cayó enfermo de muerte. Dice el texto que leímos. A ninguno de nosotros nos gusta hablar de la muerte. A ninguno de nosotros la muerte es un tema agradable. ¿Por qué? Porque muchos le tienen miedo a la muerte. Y hoy vamos a tocar ese tema. Vamos a tocar acerca del tema de la muerte. En esta pandemia, hermanos, vivimos en una cultura de muerte, ¿no? Nos damos cuenta de que un familiar murió, que
que un conocido murió, que un hermano de la iglesia tiene el COVID. Aquí en Colombia han muerto 18.700 personas de COVID. Y a nivel mundial han muerto 835.000 personas. Ya vamos para el millón. Aunque no nos gusta hablar de la muerte hace parte de la vida. La muerte hay que verlo como algo natural, la muerte hay que verlo como algo normal. La muerte hay que verlo como una realidad. Algún día usted y yo vamos a morir. La pregunta que sí nos debemos de hacer es, ¿qué será después de la muerte? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi alma después de la muerte? Sería triste, hermanos, que después de tantos años de nosotros en el Evangelio, en el cristianismo, y no estemos seguros qué va a ser de mí después de la muerte. Qué sorpresa se van a llevar algunos que pensaban ir al cielo y mentiras que terminan en el infierno. La Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Interesante esa parte que nos dice la Biblia, está establecido, es decir, fue algo que ya ordenó Dios. Todos los hombres debemos de morir y después de morir viene el juicio. Para el rey Ezequías llegó el día de su muerte. Dios le dijo a él, ha llegado el día de tu muerte, es necesario que arregles tu casa. Arregla tu casa porque de cierto morirás. Según ese texto, al rey Ezequías le había llegado el fin de su vida. Lo que usted y yo hemos de preguntarnos, hermanos, es, yo no sé si usted sabe cuántos días va a vivir. No sé si usted y yo sabemos cuántos años vamos a vivir. ¿Qué tal si solo nos falta meses? ¿O qué tal si solo nos falta días? ¿O qué tal si solo nos falta un año de vida? ¿Sabe usted de qué va a morir? ¿Sabe usted en dónde va a morir? ¿En la ciudad, paseando, en una finca? ¿O usted sabe cómo va a morir? Ninguno de nosotros sabemos eso. Pero algo que sí podemos saber y estar seguros es en dónde vamos a pasar la eternidad. Si usted vivió una vida temerosa a Dios, seguro de que usted va a reinar el reino de los cielos, va a heredar el reino de los cielos. Pero si usted en la vida hizo lo que quiso, nunca se sujetó a las cosas de Dios, amó el pecado más que las cosas de Dios, entonces usted también ya sabe en dónde va a pasar la eternidad. El rey Ezequías para mí es el mejor, estaba en el mejor momento, estaba pasando por su apogeo, por su fama, todo le salía bien y de repente recibe el mensaje de parte del profeta Isaías: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué es poner en orden tu casa? Yo me hacía esa pregunta, ¿qué es poner en orden su casa? Poner en orden su casa no es poner en orden las propiedades, ni poner en orden los muebles, ni la ropa, ni poner en orden la herencia. Ordenar la casa tiene que ver, organiza algunas cosas que usted tiene pendiente con tu familia. Organiza algunas cosas que usted tiene pendiente con tu prójimo, con tus relaciones. Y lo más importante, ordena tu casa significa arregla esa situación, la relación íntima que usted tiene con Dios. Pero algo que debemos de tener claro es que en este mensaje el Señor nos ordena, le ordena a Ezequías que ordene su casa porque morirá y no vivirá. Y yo creo, hermanos, de que esta frase no es solamente para el rey Ezequías. Yo creo que esa frase, ordena tu casa porque morirás y no vivirás, también es para cada uno de nosotros. Porque todos algún día vamos a morir.
y Dios te está diciendo, ordena tu casa porque vas a morir. ¿Qué significa, hermanos, ordena tu casa? La idea es que usted y yo nos hagamos esa pregunta. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué cosas tengo que arreglar antes de morir? ¿Qué asuntos tengo pendientes antes de morir? ¿Qué cosas debo de solucionar antes de morir? ¿Qué haría usted si Dios le dijera que solo te queda un año de vida? Estaba pensando en eso y dirá usted, pero pastor, ¿por qué piensa usted en esos temas? Pues murió mi cuñada, ¿no? El domingo pasado estuve en el velorio, nos ha dado muy duro porque fue una muerte de repente. Ella en cierta manera estaba aliviada y de repente se nos muere, ¿no? Entonces yo, viviendo esa situación, yo también decía, Señor, ¿qué tal donde a mí me quede solo un año de vida? Y estaba pensando en eso. Y yo dije, bueno, si me quedara un año de vida, yo organizaría mi casa. ¿Cómo así que organizaría mi casa? Pues eso es lo que vamos a estudiar. Organizaría algunas cosas que de pronto no están bien derechas, algunas cosas que no están bien en mi vida. Y lo primero que se me vino a mí en mi mente fue Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Yo creo que este texto, este pasaje, para mí sería uno de los más importantes durante todo ese año de vida que me queda. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quise resaltar ese versículo 17, ahí está la frase que quiero resaltar y ese es el primer punto. Si me quedara a mí un año de vida no más, si me quedaran no más meses de vida, mi frase o mi lema durante esos 2 meses o durante ese año sería: el mundo pasa y sus deseos. Tendría una escala de valores distintos. Durante esos 12 meses mi escala de valores serían diferentes. Las cosas del mundo dejarían de ser lo más importante en mi vida durante esos 12 meses. Mateo 6, verso 19 al 20. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dio una palabra muy linda para que usted y yo aprovechemos al máximo la vida. Y dice el Señor Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Si me faltara no más 12 meses de vida, hermano, yo me esforzaría para hacer tesoros en el cielo. Tendría más paciencia, tendría más amor, más comprensión, tendría más bondad para con mi prójimo. Si me faltarían solamente algunos días de vida, yo disfrutaría lo que me queda de vida con las personas que tanto amo. A veces uno le da más prioridad a otras cosas materiales y a veces no le da valor a lo que realmente es importante. Sí. ¿Cuántas personas dentro de un mes van a morir? Y durante ese mes se la dedicó al trabajo, se la dedicó a la finca, se la dedicó a otras cosas materiales, por no dedicarle ese mes a lo más importante, a estar con tu familia, a estar con tus hijos, a estar con tu esposa, a estar con tu esposo. Si a mí me faltaría un año de vida, hermano, yo aprovecharía más sabiamente el tiempo, porque muchos de nosotros no aprovechamos bien el tiempo. La mayoría de nosotros desperdiciamos el tiempo como si tuviéramos mucho tiempo para vivir, ¿sí? Sabiendo que somos conscientes de que el tiempo, hermanos, es muy valioso y que se va. Cuando menos uno piensa, se fue.
Efesios 6, 5, versículo 15 al 16, el apóstol Pablo nos dijo una palabra muy linda, una palabra que la hemos repetido cantidades de veces en los estudios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, de ese texto resaltemos esa frase: aprovechemos bien el tiempo. Si me faltaran nomás 12 meses de vida, hermanos, en mi nueva escala de valores, también lo espiritual estaría en primer lugar. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dejó también un texto precioso, muy conocido por nosotros, lastimosamente muy conocido, pero muy poco practicado por nosotros. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sí? ¿Qué cristiano que lleve 20 años en el Evangelio no se sabe de memoria este versículo? Todos no lo sabemos. Pero aquí la idea no es solo saberlo, de nada sirve saberlo. Aquí lo importante es ponerlo en práctica. Que si me queda un mes, 2 meses de vida, 1 año de vida nomás, que le demos prioridad a lo espiritual. Que Dios sea lo primero en mi vida y que las demás cosas para mí sean de un segundo plano. ¿Sí? Si me faltara nomás algunos meses de vida y Dios me diera la oportunidad que le dio a Ezequías: prepara tu casa porque pronto vas a morir. Yo digo que Ezequías fue el único ser humano que Dios le avisó con un tiempo prudente de que organizara su casa porque pronto iba a morir. De pronto Dios también te está diciendo en esta mañana a través de este estudio que ordena tu casa porque tal vez vas a morir, ¿sí? Si eso me pasara a mí, yo durante esos meses, yo me centraría en lo eterno, en lo que realmente vale la pena. Mateo 6:26, el Señor Jesucristo también nos dejó este precioso texto. ¿Por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es muy bueno que nos hagamos esa pregunta. Si usted va a morir dentro de 2 meses, ¿de qué sirve usted ser millonario? ¿De qué sirve usted haberse ganado la lotería? ¿De qué sirve usted trabajar horas extras y tener millones en sus bolsillos si va a perder su alma? Lo segundo que yo haría si Dios me dijera a mí: ordena tu casa porque pronto vas a morir y no vas a vivir, yo haría lo que dice Romanos 12:18. Ustedes ya saben el primero cuál es, ¿no? Yo pensaría que las cosas del mundo no valen la pena. Lo segundo es, el Señor dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es lo segundo que yo haría, hermanos. Lo segundo que yo haría era estar en paz con todos los hombres. Imagínese uno irse para la eternidad y estar enojado con la esposa. Uno irse para la eternidad y estar enojado con el hermano, con el vecino. No. Yo haría y pondría en práctica este texto. Haría todo lo posible por dejar limpio mi pasado. Haría todo lo posible por no tener enemigos. Arreglaría todos los problemas que yo tenga con mi prójimo, ¿sí? Y dejaría a un lado el orgullo, dejaría a un lado el egoísmo. Y si yo fui el que cometí el error, entonces pediría perdón por todo lo malo y todo el daño que le he causado a alguien. Yo dejaría las críticas, las murmuraciones y me enfocaría más en la misericordia, en la comprensión, en la solidaridad. Y yo me arrepentiría de muchas cosas y le pediría perdón a Dios, primeramente por mis pecados y segundo, me pondría en paz con los demás. Entonces, ya hemos visto 2 cosas. ¿Qué haría yo donde Dios me dijera a mí: organiza tu casa
porque dentro de un año vas a morir. Primero, yo cambiaría mi escala de valores. Yo pensaría de esta manera: el mundo pasa y sus deseos. Y lo segundo, hermanos, yo me pondría en paz con todos los hombres. Y me pondría en paz delante de Dios. Lo tercero y último que haría está en 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La frase que subrayé dice: si alguno no provee para los suyos. Eso es lo tercero que yo haría. Yo proveería para el futuro de mi familia. Pero no solo en lo material, porque también uno tiene, antes de morir, yo creo que uno tiene que proveerle a su esposa y a sus hijos lo material. Al menos una casa propia, al menos una pensión para que mi esposa y mis hijas y mis hijos continúen la vida normal, así yo muera. Y esto es como un jalón de orejas para los hermanos que no están cotizando a una pensión. Y Dios dice acá que si usted no provee para los suyos, para los de su casa, usted es peor que un incrédulo, ¿sí? Pero el texto habla de provisión, ¿no? Pero no es solo provisión material. También nosotros como padres debemos de proveer también lo más importante, que es la provisión, ¿qué? Espiritual, ¿sí? Qué horrible uno pasar por este mundo y lo único que dio fue mal ejemplo, dolores de cabeza, lloro, llanto, lágrimas, sufrimiento a los hijos o al cónyuge. No, si a mí me quedaran 12 meses de vida, hermanos, yo procuraría, hermanos, de proveerle a mis hijas, a mi esposa, proveerle lo espiritual. Y Proverbios 22:6 sería para mí un texto precioso durante todo ese año mientras llega la muerte. Yo instruiría a mis hijas en el camino del Señor para que cuando ellas fueran grandes no se aparten de Dios. Ese sería un texto preferido. Otro texto preferido para mí durante esos 12 meses sería Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer los versos del 7 en adelante. Yo haría eso. Yo le repetiría esta palabra a mis hijas, hablaría de esta palabra en la casa, hablaría de esta palabra cuando estuviera, esta palabra al acostarme, hablaría de esta palabra al levantarme, verso 8, y yo ataría esta palabra en mi mano como una señal y estaría en mis ojos, en mi frente como frontales, verso 9, y yo escribiría esta palabra en toda la casa. Por eso hay cuadros muy lindos con textos muy hermosos, y también colocaría cuadros con textos bíblicos en las puertas. Esa es una forma de uno proveer lo espiritual a los de mi casa. Lo cuarto y último, ya para terminar, está en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Luminares en el mundo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso era lo cuarto que yo haría. Lo cuarto que yo haría, si el Señor me dijera a mí, organiza tu casa porque morirás, yo haría lo cuarto, la última frase de ese versículo. Yo me ocuparía de mi salvación con temor y con temblor. Yo cultivaría de una manera mejor mi vida espiritual. Yo siempre he dicho, y lo he predicado, y lo sé por experiencia propia, que hay dos formas de crecer espiritualmente. La primera es cuando usted asiste a la iglesia. Cuando usted asiste a los cultos es una forma de uno crecer. Pero la otra forma de uno crecer, hermanos, es cuando yo hago mi devocional, cuando yo leo la Biblia, cuando yo oro, cuando yo estudio la palabra de Dios, ¿sí? Son dos formas de crecer espiritualmente.
La primera, yo durante esos 12 meses trataría de asistir a todos los cultos de la iglesia. Hebreos 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortados y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Tal vez el de la muerte. Tal vez aquí está hablando desde la venida del Señor, pero también se puede aplicar a eso. Y más cuando ese día de la muerte se acerca, no dejando de congregarnos. Hermanos, si me faltaran nomás un año de vida, yo pondría mis dones y talentos al servicio de Dios. ¿Sí? A un enfermo, yo pondría mis dones y mis talentos al servicio de Dios. ¿Sí? Yo lo he dicho en mis enseñanzas, que uno de mis grandes sueños es que se cumpla Mateo 25, 21 en mi vida. Que cuando estemos allá en el día del juicio, cuando el Señor me esté dando la corona de justicia, el Señor me diga así, Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Que yo escuche de parte de Dios, que Dios me diga a mí, buen siervo y fiel. Yo creo que no hay mejor título que ese. Y durante ese mes, durante esos 12 meses que me queden de vida, yo pondría en práctica 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, yo estaría firme durante esos 12 meses, yo sería un cristiano constante y yo crecería en la obra de Dios. Pero hermanos, muchos de nosotros sabemos que la muerte está ahí a la esquina y no estamos firmes, no somos constantes ni crecemos en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que nunca vamos a morir. Durante esos 12 meses, hermanos, yo cultivaría mi vida espiritual. No habría excusa para no orar, no habría excusa para no leer la Biblia, no tendría excusa para no estudiar la palabra. Yo no diría durante esos meses, es que estoy muy cansado para orar, es que estoy muy cansado para leer la Biblia. No. Durante esos 12 meses que me faltan de vida, yo tampoco diría, es que no tengo tiempo. Si solo me quedara un año de vida, trataría de cuidar al máximo y de cultivar al máximo mi vida espiritual. A veces, cuando va uno a un velorio, a veces eso lo impacta a uno. A mí me impactó estar en el velorio de mi cuñada y por eso reflexioné sobre esto, ¿no? Porque hace 8 días fue mi cuñada, tal vez en estos días puede ser cualquiera de nosotros. Mira la frase que el Señor nos dejó hoy, o el título del sermón. Ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Ojalá que este estudio haya sido bendición y que nos haya hecho reflexionar. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque este estudio para mí fue de mucha bendición. Me hizo pensar, me hizo reflexionar. Y oramos, Señor, para que el que haya escuchado este estudio y tú le hayas tocado, oro, Señor, para que él se arrepienta, para que él entregue su vida al Señor, para que él llegue a los pies del Señor. Y yo quiero, si usted quiere entregar su vida al Señor, si usted quiere reconciliarse con Dios en esta mañana, yo quiero que repitas conmigo esta oración. Yo quiero que ahí donde estás, nadie te va a escuchar, solo Dios, ahí en tu mente, dile a Dios estas palabras. Dios, reconozco que mi vida no es como tú deseas. Reconozco que te necesito en mi vida diaria. Te pido perdón por todos mis pecados. Quiero dejar aquellas cosas malas que he hecho. Y hoy la palabra me ha hablado que la muerte puede llegar a cualquier momento. Por eso, Dios, quiero entregar mi vida a ti en esta mañana.
quiero reconciliarme contigo en esta mañana. Creo que Jesucristo es tu Hijo amado, que Él murió por mí en la cruz, que fue sepultado, que resucitó, pero que resucitó al tercer día. Dile al Señor: Señor, te invito a que entres a mi vida, que llenes mi vida de esa esperanza, de esa paz que solo tú puedes dar. Te invito, Señor, para que entres a mi vida hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.